Muy buenos días, bienvenidos a Primer Plano, les saluda Marvin Espinal. La Human Rights Watch anunció en un comunicado y un informe que se presentó en diciembre que Honduras debe juzgar los abusos cometidos después del golpe. Las autoridades hondureñas deben adoptar medidas concretas para poner fin a la impunidad por los abusos cometidos después del golpe de Estado del 2009 y para terminar con los ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos que continúan ocurriendo, señaló la Human Rights Watch en un informe difundido en diciembre. El informe de 70 páginas después del golpe de Estado, continúa la violencia, la intimidación y la impunidad en Honduras, documenta que los responsables de los abusos cometidos en el 2009 durante el gobierno de facto no han rendido cuentas por sus actos. El informe también documenta 47 casos de amenazas y ataques. Incluimos 18 asesinatos contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos que ocurrieron después de que el presidente Porfirio Lobo asumió el poder en enero del 2010. Algunas recomendaciones del informe recomienda que las autoridades hondureñas apoyen el trabajo de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos a través de las siguientes medidas: propiciar fondos adicionales para que pueda extenderse más allá del 2011, el aumento presupuestario otorgado por el Congreso a la Fiscalía Especial por un año, también garantizar la plena colaboración de militares y policías con las investigaciones en curso y asignar fondos al programa de protección a testigos, el cual no ha recibido financiamiento específico desde su creación. También que fortalezca la independencia judicial a través de las siguientes medidas: crear un órgano independiente que asuma muchas las funciones disciplinarias de la Corte Suprema y establecerse e implementar procedimientos de nombramiento, sanción y destitución de jueces y empleados judiciales que sean transparentes y eviten la interferencia política en los procesos judiciales. Y también que se cree una comisión internacional de investigación que lleve a cabo investigaciones exhaustivas de los abusos cometidos después del golpe y de las amenazas y los ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos que continúan ocurriendo, y respalde el trabajo desarrollado por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para juzgar estos casos. Por otra parte, pues abordaremos también el tema de la migración, de los derechos humanos de migración y el nuevo asesinato de otro periodista el día de ayer. Pero para abordar todas estas temáticas de derechos humanos le vamos a dar la bienvenida a nuestro distinguido invitado del día de hoy, el especialista en derechos humanos y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en esa misma materia, el abogado Miguel Caliz. Muy buenos días, abogado. Buenos días, Marvin. Muchas gracias. Gusto en saludarlo, abogado. Estábamos viendo en la introducción del programa sobre un informe que presentó la Human Rights Watch en diciembre que dice que Honduras debe juzgar los abusos cometidos después del golpe. Es decir, que ellos están preocupados no solo por lo que ellos consideran constantes violaciones de derechos humanos durante la crisis política del año pasado, sino que a consideración de ellos continúan las violaciones aún en este gobierno de Porfirio Lobo Sosa. ¿Qué opiniones podemos tener sobre los derechos humanos en este año en comparación al año pasado? ¿Hemos logrado mejorar o por lo menos haber un decrecimiento de las violaciones de derechos humanos, o continúa la situación similar al año pasado? En general, cuando se habla de la situación de los derechos humanos en Honduras, hay una tendencia desde hace un buen tiempo para acá a circunscribir las violaciones de derechos humanos solo a los últimos 2 años, al contexto de la crisis política del 2009, junto con los antecedentes a esta, el hecho mismo del golpe y luego con posterioridad al 28 de junio, y el primer año de gobierno del presidente Lobo, olvidando que nuestro país tiene una lamentable, desafortunada, larga deuda en materia de derechos humanos. Sin duda alguna, el 2009 representó un pico en esas violaciones. En los meses posteriores al 28 de junio aumentaron una serie de violaciones que teníamos un buen tiempo de no experimentar en el país, por lo menos en esa magnitud. Violaciones al derecho a la vida, al derecho a la libertad, al derecho a la seguridad, relacionadas a la situación política que se estaba dando, e incluso algunas
violaciones muy específicas a la libertad de expresión y a las garantías judiciales, a las garantías que permiten que se pueda de alguna manera proteger los derechos humanos de las personas que han sido sometidas a proceso o que tendrían que enfrentar algún proceso judicial. Si comparamos este año con el año pasado, sin duda alguna, este año hubo un decrecimiento de la mayoría de esas violaciones. No estamos hablando de un ambiente de conmoción política como el año pasado, las manifestaciones son menos, la participación de la población, si bien sigue siendo numerosa, no tiene los niveles de animosidad que tenía el año pasado, en las cuales, si bien la gran mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, hubo varias en las que se cometieron excesos de una y otra parte, ¿verdad? Especialmente en la represión de algunas de ellas. Este año nosotros hemos podido ver cómo la mayoría de las manifestaciones, tal vez con la excepción de las que se dieron en el marco de las protestas de los maestros, no tuvieron mayores consecuencias. Entonces, si uno compara el 2009 con el 2010, sin duda alguna este año no es igual que el año anterior. Sí se mantienen, y esto es algo preocupante, las violaciones al derecho a la vida, que ya eran lamentablemente comunes el año pasado y los años anteriores y que nos han tenido en una creciente estadística que hace algunos años demarcaba 42, 40 homicidios por 100.000 habitantes, y estamos hablando de que ya era una cifra alta, estamos hablando de hace unos 6 años, 5 años, y luego ver cómo en la actualidad estamos a casi 70 homicidios por 100.000 habitantes, y que ha sido una curva creciente, ¿verdad? Y en ese sentido, la violación al derecho a la vida se da porque el Estado de Honduras se le está haciendo bastante difícil garantizar la vida de sus habitantes. Y cuando me refiero a garantizar la vida es que si no se puede evitar el homicidio, si no se puede evitar la muerte, el Estado lo menos que debería hacer es garantizar que no haya impunidad de las muertes. Y en esa línea podemos decir que hay una deuda que es creciente. Por eso digo yo que es bueno ver en perspectiva el 2009-2010. De hecho, pareciera que la mayoría de organizaciones se han centrado en esto y se les olvida que mucho de lo que nosotros estamos viviendo ahorita de impunidad o de violaciones obedecen a lo que no se hizo durante muchos años en prevención de violaciones de derechos humanos. Había ya señales preocupantes desde hace 6, 7 años en el caso de algunos homicidios de periodistas que habían quedado impunes, que no se había logrado dar con los responsables, un crecimiento paulatino, primero muy sutil, luego cada vez más visible en actividades ligadas al crimen organizado. Específicamente había algunas zonas del país, el corredor central, el corredor norte, que nosotros mirábamos que iban aumentando homicidios de grupos, por ejemplo, aparentes ajustes de cuentas y también en ese sentido una actitud de parte de los medios de comunicación, primero de sorpresa, luego de, podríamos llamar acostumbramiento, si se puede utilizar esa palabra, viéndolo como algo cotidiano, al punto tal que ahora lo más frecuente en los cruces de semáforos o en las calles de nuestro país es ver en las grandes desplegados de las primeras planas de los periódicos mostrando homicidios sin ton ni son, lo cual nos dice mucho también del nivel de tolerancia que ya hay a los hechos violentos. Y cuando hay este nivel de tolerancia, que alguien podría decir, sí, pero es que esto es lo que está ocurriendo en la realidad, usted tiene que mostrarlo. La pregunta que nos estamos haciendo algunos es si es necesario mostrarlo con esa crudeza al punto tal de que los más pequeños, los más jóvenes, se les vuelva tan normal ver la sangre y ver la muerte, que ya no se inmuten cuando el muerto sea el vecino, o sea una persona que ellos conocen. Y bueno, y esto en el marco de una crisis económica que no es exclusiva de Honduras, entonces yo creo que yo valoro muy positivamente la existencia de informes de organizaciones de derechos humanos. Lamento, eso sí, que lo que yo ya llamaría una cantaleta, ¿verdad? Refiriéndose al 2009 e incluso dejando por fuera la impunidad que existe y prevalece sobre casos que datan de 1980, de 1990 y sobre los cuales pareciera que la gente se ha olvidado. Sí. Y es importante el punto que nos menciona sobre la desensibilización que hay en la gente por
ver imágenes crudas de asesinatos en los cuales, pues inclusive creo que se debe respetar a los familiares de las víctimas, porque no es necesario pues presentar esas imágenes. Estas son, tenemos una imagen del año 2009, esto fue algo muy común en el 2009, en el cual había enfrentamientos entre policías y manifestantes, y pues surgían constantes denuncias en contra de la policía, argumentando de que había un exceso de fuerza y que ellos eran los que violentaban los derechos humanos. Es por ello que organismos como la Human Rights Watch pues se focalizan solo en la situación de ese entonces. Vemos que entre las recomendaciones ellos dicen que apoyan a la Fiscalía de Derechos Humanos y que le proporcionen fondos adicionales para que puedan extenderse más allá del 2011, garantizar la plena colaboración de militares y policías en investigaciones y asignar fondos al programa de testigos. Vemos que este año ya se desembolsaron 32 millones de lempiras a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para que pueda pues realizar su trabajo de una mejor forma, ya que siempre argumentó de que tenía pocos recursos, que es algo muy cierto. La Fiscalía requiere de recursos y es importante que se fortalezca a través de fondos. Tenemos justamente algunas breves declaraciones de Sandra Ponce respecto a la violencia que ha existido este año en el país. Así que miremos lo que dice Sandra Ponce y al volver mencionaremos también el caso del periodista Henry Suazo, que fue asesinado el día de ayer por desconocidos en el norte de Honduras. Tienen en el sector del Bajo Aguán entre campesinos y autoridades uniformadas. Hay más de 18 campesinos muertos, 3 personas dos policías y personas de las empresas de seguridad que han muerto, y creemos que las muertes, independientemente del trasfondo del conflicto, deben de ser investigadas. Bueno, estaba mencionando el caso específico del Bajo Aguán, que es otra situación preocupante, pero sí hemos percibido de que los desalojos que ha hecho la Secretaría de Seguridad al no presentar resistencia por parte de los campesinos, entonces han ocurrido de una manera pacífica, de una manera normal, y eso es importante de que ahora los desalojos, pues las personas como que hayan recapacitado, evitar estos confrontamientos y se están realizando de una manera más pacífica, inclusive las manifestaciones. Con respecto al periodista Henry Suazo, desconocido en el norte de Honduras, suma 10 trabajadores de prensa o periodistas los que mueren en esas circunstancias desde marzo del 2009. Tenemos ahí la imagen de Henry Suazo para que lo reconozcan a este reconocido periodista, que lamentamos su deceso. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, informó que en los primeros 6 meses de 2010 se registró un promedio de 16 muertes violentas. 16 muertes violentas. La muerte de Suazo aumenta la lista de 9 periodistas asesinados en el 2010, con él lamentablemente suman 10. Los 9 casos anteriores ubicaron a Honduras en el tercer lugar como países más peligrosos para el ejercicio de la profesión periodística. Solo superan a Honduras, México y Pakistán, con 14 periodistas muertos cada uno en el ejercicio de sus funciones. Aquí tenemos la foto de quien en vida fuera el periodista Henry Suazo, que lamentamos su deceso y esperamos de que la policía pueda llegar con el paradero de los victimarios, de los responsables de estos casos, ya que vemos que en los demás casos de los otros periodistas asesinados en el 2010, pues no se continúan las investigaciones y no se ha llegado a un esclarecimiento total de qué fue lo que aconteció. En el 2010, los periodistas asesinados fueron el 1 de marzo, el señor Joseph Hernández Ochoa, periodista del Canal 51, el 11 de marzo a David Mesa Montesinos, periodista de Radio América y Radio El Patio de La Ceiba. 3 días después, el 14 de marzo, fue ultimado en la ciudad de Tocoa el periodista Nahum Palacios. El 26 de marzo del 2010 fueron asesinados los periodistas José Bayardo Mairena y Manuel Juárez. El 11 de abril fue asesinado en San Pedro Sula el locutor Luis Antonio Chévez Hernández, quien trabajaba en la radio W105. También Luis Arturo Mondragón, periodista de 53 años, fue ultimado alrededor de las 10 de la noche del 14 de junio en El Paraíso, en la zona fronteriza con Nicaragua, y al menos 105 periodistas de 33 países perdieron este año la vida mientras cumplían su trabajo.
Entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo figuran Filipinas con 6,